Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Causas y soluciones a los quistes en los senos. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, he tenido varias personas que nos han estado preguntando a través de Metabolismo TV en YouTube. Usted puede hacer preguntas. A veces tratamos un poquito, pero tratamos de contestar a lo más rápido posible. Pero nos gusta que nos hagan preguntas, inclusive que nos sugieran temas que quieren que le hablemos. Nos pueden hasta criticar, no importa. Lo importante es que se comuniquen, ¿no? Porque a nosotros nos gusta estar en comunicación. A Jorge y a mí, acá en Metabolismo TV. Entonces, vamos a hablar hoy de las causas y las soluciones a los quistes en los senos que padecen las señoras, que padecen las mujeres, ¿no? El tema de los quistes en los senos es un tema bastante común. Afecta a bastantes mujeres. Fácil. Una de cada 4, una de cada 5 mujeres tiene algún problema de quistes en los senos, ¿no? Son masas, ¿verdad? Endurecidas, ¿no? Que a veces duelen y puede representar cierto riesgo de luego llegarse a desarrollar como un cáncer. Ya lo vamos a ver, ¿no? Pero es algo para mirar porque nada pasa por nada. Vamos a mirar desde el punto de vista del metabolismo qué es lo que dicen los estudios clínicos sobre qué causa los quistes en los senos y qué se puede hacer para resolverlo, ¿no? Y para evitar que vaya a progresar a otra cosa no tan buena, como decir un cáncer en los senos, ¿no? Que hoy en día afecta el cáncer en los senos. Hace 35 años afectaba a 1 de cada 32 mujeres. Hoy en día es a 1 de cada 5 mujeres. O sea, que estamos hablando de que las estadísticas han cambiado dramáticamente, ¿no? Estamos mucho más modernos, mucho más modernizados, pero la realidad es que en términos de calidad de vida y de salud, pues lo que hay es mucho medicamento, mucha quimioterapia, mucha radiación, mucha cirugía, pero cada vez hay más peligro para nuestras mujeres, sobre todo con el tema del cáncer de los senos, ¿no? Entonces, voy a ir un momentito a la pizarra para explicarle este tema de los quistes en los senos y qué lo causa y qué se puede hacer, ¿no? Fíjese, lo que se ha descubierto en principio es que el cuerpo, ¿verdad? Tiene, en el caso de la mujer, tiene los senos, ¿verdad? Tiene los senos. El seno como tal, que tiene el sistema nervioso, está aquí atrás, acá atrás, y esto está todo el tiempo controlando todos los impulsos que están pasando. Pero cuando este sistema nervioso, que lo hemos hablado en muchas ocasiones, el sistema nervioso central autonómico, sistema nervioso central autonómico, que nosotros lo dividimos entre pasivo, ¿verdad? Y excitado, ¿okay? Ahora, cuando hay un exceso de excitación, esto causa un exceso de estimulación. Cuando una glándula, como las glándulas mamarias, está siendo sobreestimulada, pues la glándula al estímulo reacciona inflamándose. Cuando se inflama es que entonces crea los quistes. O sea, eso no pasa por obra y gracia del Espíritu Santo. Algo está causando una estimulación. Entonces yo estuve buscando en la ciencia, y finalmente encontré que la pista más grande, de hecho la evidencia mayor, porque es más que una pista, apunta a que lo que está causando la sobreestimulación del sistema nervioso en una mujer que le inflama los senos y se los convierte en senos fibrocísticos, ¿verdad? Que luego pudiera degenerar en un cáncer, es las purinas. Dentro de los alimentos hay alimentos que una parte de los alimentos que tiene que ver con las proteínas de los alimentos que se llaman las purinas. Si usted va a internet y pone purinas, no estamos hablando de la purina que se le da a los pollitos para comer, ¿verdad? Ni a la gallina, ¿no? Estamos hablando de las purinas. Las purinas son unos compuestos que están dentro del DNA, que es el código genético de las células, ¿no? Lo que pasa, las características hereditarias, ¿no? Las purinas están bien concentradas. Por ejemplo, si usted mira la carne de pollo, la parte del pollo que es carne oscura, eso tiene muchas purinas. Y es oscuro porque tiene purinas, porque las purinas son oscuras, ¿no? La carne roja tiene muchas purinas. La espinaca tiene purinas. Las aceitunas tienen purinas. El aguacate tiene purinas.
Todos los granos, específicamente los frijoles, lo que nosotros llamamos acá habichuelas, como son granos que germinan, pues tienen mucho código genético y ahí tienen mucha purina. Así que ahí están todos los frijoles también, los garbanzos, las lentejas, todo eso tiene muchas purinas. Entonces, hay una dieta que yo la he usado con mucho éxito para resolver los casos bien difíciles que se me presentan. Por ejemplo, yo tengo un joven en Colombia que nunca se me olvida, porque tenía un caso extrañísimo de unas cuestiones en la piel que se le brotaban, iba de médico en médico, de alergista en alergista, y no le encontraban nada, ¿no? Ya vino donde mí, ya desesperado, yo le dije, fulano, yo no soy médico, ¿verdad? Yo me dedico a la investigación, pero a mí me parece que tú estás comiendo algo que está causando eso. Entonces empezamos a buscar alimentos agresores, con la ayuda de un glucómetro, encontramos varios de ellos, y unos de ellos eran los frijoles, otros eran la espinaca, y cuando vi lo que estaba saliendo, que salieron también los hongos, pues me di cuenta que todos los que estaban saliendo como agresores de este joven, todos eran alimentos altos en purinas. Entonces lo puse en una dieta que yo llamo la dieta baja en purinas. Usted puede entrar a internet y puede ver lo que es una dieta baja en purinas, ¿no? De hecho, si usted va a ver esto, si usted tiene seno fibrocístico y quiere evitarlo o quiere inclusive pararlo, pues usted lo único que tiene que hacer es ver estos 4 episodios de metabolismo. Usted ve el episodio 335, el 336, el 337 y el 603, ¿no? Ahora, especialmente este episodio, el 337, estoy listando todos los alimentos que contienen purina, los que son altos en purina. Por ejemplo, en el caso de este joven, específicamente, después que estuvimos un mes buscando y encontrando, finalmente le dije, mira, aquí tienes una lista de todos los alimentos que tienen purina. Por favor, no los comas. O sea, come carne blanca, no comas carne oscura, come pescado, pollo, pero carne blanca, elimina los hongos, o sea, elimina los frijoles, elimina todo eso que tiene purina y darle una oportunidad al cuerpo. Para hacer el cuento largo corto, en cuestión de 10 días, aquella como una alergia espectacular que tenía, que no le encontraban nada, que no lo dejaba dormir de noche, se desapareció. Ahí fue que nos dimos cuenta que su cuerpo estaba reaccionando a las purinas, porque las purinas son sustancias excitantes, son sustancias que excitan el sistema nervioso. Lo excitan, ¿eh? Cuando lo excitan, obligan a los capilares a cerrarse, obligan al hígado, que está por acá, a no desintoxicar. Así que cuando el sistema nervioso excitado está sobreactivo, el cuerpo no desintoxica, no se puede defender, no digiere bien, no absorbe las grasas, duerme mal, porque está todo el sistema listo para pelear o correr, ¿no? Así que básicamente, si usted tiene cualquier problema de que tenga seno fibrocístico, debe saber que puede hacer una dieta baja en purina, eliminando las purinas, y lo más seguro lo va a resolver. Los casos que he visto con esto han sido milagrosos. Por ejemplo, hay un estudio, para aquellos de ustedes que son un poquito más científicos, que quieren verlo, éntrense a un estudio que se llama Methylxanthines, que quiere decir santinas, en español serían santinas, Methylxanthines and Fibrocystic Breast Disease, dice A Study of Correlations. En este estudio van a ver que las mujeres que tenían senos fibrocísticos, que pusieron a eliminar las santinas, que es lo que son las purinas, el 82,5% de todos los casos se resolvieron. O sea, se le fueron los senos fibrocísticos, se fueron. Y hubo un 15% que no se le fueron, pero se mejoró dramáticamente. Así que entre lo que se resolvió y lo que se mejoró, el 97,5% de ellas resolvieron su problema de los senos fibrocísticos solamente eliminando las purinas. Así que ahí se lo dejo. Para mí esa es la verdad, porque para mí la verdad se establece con los resultados. Nada habla mejor que los resultados. Y eso se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.